en esta celebración de vida, un homenaje póstumo a quien dejara una huella tan en nuestra triste y reciente historia. Pero antes quiero hablar de NACAE. NACAE es una organización sin fines de lucro que nos reúne aquí esta tarde y cuyo fin es la preservación de nuestro rico legado cultural. A este fin brindamos eventos mensuales en la sede de la Casa Museo de la Brigada 2506 en la Pequeña Habana. Otorgamos una beca anual de $2.000 en memoria de Gastón Fernández de la Torriente a un estudiante que haya cursado estudios universitarios y que quiera proseguir con sus estudios universitarios, basados también en el idioma español, desde luego. Y ofrecemos también la distinción especial de Educador del Año, que este año damos siempre a una persona que se haya destacado en el giro de la docencia. Este año hacemos una distinción muy especial en nombrar póstumamente a quien fue un gran hombre, un gran amigo. Pero antes quiero que Linda venga acá, Linda y Gina, su hija, que venga porque queremos otorgarle una placa. Y además quiero el grupo de la Junta Directiva de NACAE. Bueno, dice así: la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, por sus siglas en inglés, se complace en otorgar el premio póstumo Educador del Año 2023 a la memoria del fallecido colega Carlos Alberto Montaner, en reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria como educador, periodista, escritor, conferencista y patriota. Dado en Miami, Florida, sábado 2 de diciembre del 2023. Lourdes Sayas Bazán, presidenta, y Josefina Valdés Hurtado, secretaria. Bueno, a continuación, Eduardo Sayas Bazán nos va a hacer la presentación del conferencista. Nuestro conferencista de hoy, Juan Manuel Cao, nace en La Habana el 23 de enero de 1961. Él es periodista, escritor, pianista y compositor. Se graduó como bachiller en Ciencias y Letras en 1979, estudiando cinematografía y literatura. En enero de 1982 es apresado, acusado de escribir literatura subversiva y propaganda enemiga y condenado a 3 años de prisión que cumple en su totalidad en cárceles de máxima seguridad. En junio de 1986 viaja a Panamá y trabaja productor de televisión para RPC Canal 4 y después para KW Continente Radio y publica sus artículos para la agencia Firma Press. Llega a Estados Unidos en 1988 y trabaja como productor de promociones de Noticias 23 en Univisión. Escribe artículos de opinión para el Nuevo Herald de Miami, comenzando su carrera de reportero en agosto de 1992 para la cadena Telemundo 51. Rápidamente se convirtió en uno de los periodistas más destacados del medio, ya que gracias a sus investigaciones, un diplomático castrista fue expulsado de Estados Unidos y 3 de Canadá. Al filmar a los agentes realizando trabajos de espionaje en territorio norteamericano, repercutiendo en la prensa anglo como
en el New York Times y varias cadenas de televisión. Durante las últimas 2 décadas ha recorrido una veintena de países de América y Europa como reportero de la televisión hispana en Estados Unidos. Pero quizás su mayor logro como periodista lo tuvo al poder hacer la última entrevista pública al tirano de Cuba en su viaje a la Argentina en julio del 2006, que le costó que jamás se repusiera del disgusto de que alguien osara hacerle preguntas incómodas sobre la política represiva que impera en la isla de Cuba. Anteriormente fue de los primeros periodistas en preguntar al canciller cubano Roberto Robaina en 1994 sobre la dictadura castrista, algo nunca antes visto. Cao también se atrevió a entrevistar al canciller del régimen totalitario cubano Felipe Pérez Roque y al vicepresidente Carlos Laje. Es ganador de 3 premios Emmy por sus reportajes especiales La cara oculta de Raúl Castro y El hijo del comandante en el año 2004. Publicó su primer libro, Te juro que soy culpable, de la editorial Planeta, quizás lo menos conocido en su fibra artística como cantante que se acompaña al piano y crea piezas muy emotivas que les ha grabado Israel Cantor, Flor de Loto, Hansel, entre otros. Marielito Soy, en 1990, Angelitos Traviesos, canciones infantiles para adultos, en 1998, Habanera Yo, en el 2003, y Yo regreso a La Habana, etc. En el año 2015 publica el libro de crónicas periodistas El Impertinente, y su último libro, La Gran Locura, publicado hace solo unos días, es una novela sobre Cuba, el poder y la locura de los dictadores. Con ustedes, Juan Manuel Cao. Muchas gracias. Ayúdame aquí a subir un poquito esto. A ver, un poquito de trampa. No, pero me hago. Es para aparentar. Gracias por las palabras. Esa biografía la hizo algún malvado, ¿no? Está llena de detalles curiosos. Pero no vinimos a hablar de mí, y eso es importante. Solo quería agregar que lo de los espías expulsados fue por Enrique García, que está aquí, ¿no? Así que échenle la culpa a él. A ver, esta es una presentación, yo escribí lo que voy a hablar, difícil, y sobre todo delante de la familia, delante de Gina, delante de Linda, de Chuni, de Ernesto, de sus nietos, de los amigos de Carlos, ¿no? Lo es difícil, yo creo que para todos los que conocimos a Carlos Alberto Montaner, como persona, como intelectual y como político, ¿no? Él hubiese empezado con un chiste, eso para restarle dramatismo al momento, porque siempre fue un hombre sencillo, al que no le gustó nunca sobredimensionar los acontecimientos por dramáticos que fueran. Mario Vargas Llosa escribió que Carlos Alberto Montaner era un maestro
desenredando las noticias. Y eso es absolutamente cierto, es verdad. Qué bien, qué definición tan exacta, ¿no? Pero Carlos tenía, además de esa virtud, la virtud de desenredar los problemas cotidianos de la vida, de ver donde nosotros no veíamos, ¿no? Por muy confusa que fuese la situación, siempre encontraba las razones de fondo. O sea, que no era solo un maestro desenredando las noticias, también los nudos de la vida cotidiana. Te ayudaba sin que te dieras cuenta, sin pedantería, y tú salías convencido de que había sido tú el que había resuelto el problema, ¿no? Ese era un acto de generosidad, cuando en realidad había sido él. Porque ese fue siempre uno de sus rasgos esenciales, la modestia y por supuesto la generosidad. ¿A cuántas personas ayudó a cambio de nada? Ni siquiera a cambio de agradecimiento. Una vez un imprudente le dijo: oye, Carlos, fulano estaba hablando mal de ti. Y él se quedó pensando y dijo: qué raro, porque yo no le he hecho ningún favor, ¿eh? No esperaba nada a cambio, jamás. Vargas Llosa también dijo que los cubanos tenemos en Montaner un escritor por descubrir, y esa es otra verdad. Su novela Trama es una pieza fundamental de la narrativa nacional, y cuando apareció por primera vez en septiembre, creo, de 1987, no había nada parecido tanto en estilo como en contenido, en ese estilo transparente que era poco común en nuestra narrativa lastrada de barroquismo. Paola, el hermosísimo personaje de la novela, merece ocupar un puesto de honor en el panteón de nuestros grandes personajes femeninos como Cecilia Valdés o la Sofía del siglo de las luces. Carlos tiene otras novelas magníficas, pero Trama habría bastado para convertirle en un clásico de nuestra literatura de ficción. ¿Por qué no ha ocurrido así? Hay varias razones. La censura castrista, por supuesto, en primer lugar, pero sobre todo porque el Montaner periodista, y más aún, el Montaner ensayista, se tragó un poco al novelista. Carlos Alberto es nuestro mejor ensayista político. Nadie ha desenredado como Carlos el nudo gordiano que ha aprisionado nuestras vidas. No lo cortó de un tajo como Alejandro Magno, lo fue desembrollando, desatando con infinita paciencia, artículo tras artículo, conferencia tras conferencia, ensayo tras ensayo, libro tras libro. En Cuba, Claves para una conciencia en crisis, desmitifica o demitifica el nacionalismo cubano, disecciona el antinorteamericanismo, la idea de la antillanidad y las raíces de la catástrofe. En el año 2002, centenario de la República Cubana, publicó otro gran ensayo, Cuba, un siglo de doloroso aprendizaje, donde explica cómo y por qué nuestra historia desembocó en el castrismo y desmonta esa idea equívoca de que Castro fue un accidente. Si no, fíjense cuánto tiempo lleva muerto Castro y seguimos con el mismo problema. Este libro también es importante porque elabora la idea de las tres repúblicas. Ustedes saben que había toda una teoría de que la Primera República era de 1902 a 1906, cuando se interrumpe con la Guerrita de Agosto, que luego se recupera una Segunda República cuando termina la intervención norteamericana, etc. Carlos hace una elaboración mucho más interesante y más inteligente que uno de mis hijos que está dando una clase de historia en FIU, pues yo le enseñé el libro donde él elabora esa teoría y también unos videos que se llaman Cuba en una lección, ¿no, David? La historia de Cuba en una lección. Ajá. Los cubanos. Entonces, él le pidió permiso al profesor, le dijo, ¿puedo usar la referencia de Carlos? Y el profesor
Le dijo, bueno, sí es Montaner, por supuesto que sí. ¿Cuál es la teoría de Carlos? Que en realidad hay tres repúblicas. La República Mambisa, aquella que Carlos Lobeira con ironía llamó, ¿no?, de generales y doctores, que es una república dominada por quienes de un modo directo o indirecto tuvieron algo que ver con la guerra de independencia, ¿no? Por supuesto que nuestro primer presidente había sido presidente de la República en armas en la Guerra de los 10 años, había dirigido el Partido Revolucionario Cubano, había sido su tesorero, amigo de Martí, don Tomás Estrada Palma. Después José Miguel Gómez había sido general de la Guerra de Independencia. Zayas era nada más y nada menos que hermano de Juan Bruno Zayas, uno de los generales más emblemáticos y queridos de la Guerra de Independencia, que murió en combate. Él mismo, el momento de la libertad le llega prisionero en Ceuta, si no recuerdo mal. Y después viene, bueno, por supuesto Menocal, que también fue el general más joven de la Guerra de Independencia, hasta Machado también fue general de la Guerra de Independencia, hasta que en el 33 se produce la Revolución del 33. Carlos Alberto a toda esa etapa le llama la República Mambisa. ¿Por qué? Porque en el 33 se produce un cambio de mentalidad absoluto, y con la Revolución del 33 llega el revolucionarismo, ¿no? Tras la caída de Machado el 12 de agosto, se producen 7 años, está la pentarquía, el gobierno de los 100 días, luego viene, por supuesto, Mendieta, el hijo de José Miguel Gómez, Miguel Mariano Gómez, que le hicieron un impeachment muy a lo americano. Hasta ese momento, en Cuba no eran ministros, era la misma terminología norteamericana, eran secretarios, ¿no? De hecho, el secretario de Vivienda, el secretario de Educación, el secretario de Exteriores, etc. La República en el 33 cambia y llega un espíritu revolucionario. Me disculpan, yo sé que aquí hay muchos defensores de la Constitución del 40, pero la Constitución del 40, pensando un poco, y esto es lo que Carlos nos hace ver y no habíamos visto, ¿no? Es un truco de una izquierda naciente y revolucionaria, donde con el pretexto de la enmienda Pla, que ya no existía, creen que la Constitución de 1901 fue impuesta por los americanos, cuando en verdad fue una Constitución discutida por los héroes, los próceres de nuestra guerra de independencia, a la que el apéndice de la enmienda Pla se lo agregaron y luego se lo quitaron de encima. Y la idea de hacer una constituyente, que es la idea que hace después Hugo Chávez y otros, es entrarle a la relojería del sistema por dentro y cambiar el país. ¿Cómo cambias un país sin hacer una revolución armada? Pues una constituyente, lo cambias por completo. Lo trataron de hacer en Chile. Gracias a Dios los chilenos se han opuesto, y vamos a ver en qué para. Este fin de semana creo que tienen de nuevo un plebiscito para la nueva constitución. Que Carlos decía que no hacía falta llevarla a votación por los partidos políticos como ocurrió en el 40, porque se politiza por completo y llegas a tener 6 constituyentes que eran totalmente comunistas, La Roca, Juan Marinelo, compañía, no me acuerdo ahora si Marinelo estaba, pero Roca sí estaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió del 33 al 59? ¿Todos eran revolucionarios? El Partido Revolucionario Cubano, el auténtico, el movimiento socialista insurreccional, el movimiento revolucionario, todos eran revolucionarios. Y esa idea, yo he cogido discursos de Grau San Martín, que me perdonen los auténticos, y le he dicho a gente joven, ¿cuándo Fidel Castro dijo esto? Y les he leído textualmente. Y empiezan, no, cuando la cubre, no. Le digo, no, esto lo dijo Grau en el año 40. Ya. Y esa es otra cosa que nos hizo ver Carlos. Fidel Castro no fue un accidente. Fidel Castro fue la consecuencia de muchas cosas buenas que tenía la República, pero de ese espíritu que nació en el 33. Cuando se paró y dijo reforma urbana radical, reforma agraria radical, y la gente aplaudió, es porque ya todo eso estaba en el lenguaje de la clase política y de la clase intelectual. Y a esa república él le llama la República Revolucionaria. Y luego, en el 59 viene la República Comunista,
que es la radicalización de la anterior. Yo creo que tan solo ese planteamiento, que no es arbitrario por fecha, sino por lo que constituyó cada época, ¿no? Y hay que revisar todo lo que hicieron en el 33, hicieron levantaron banderas soviéticas en sitios campesinos. Por ahí hay una biografía de Guitera, de Antonio Guitera, que se llama Tony Guitera, hecha por un mexicano totalmente simpatizante de la revolución, que trata de glorificarlo. Y tú te das cuenta cuando te dices, ¿hicieron todo esto? Secuestraron millonarios, pusieron bombas, hicieron atentados, asaltaron bancos en nombre de la revolución. La revolución se convirtió en una licencia para hacer lo que quisieran. Por eso cuando Fidel Castro dijo que la revolución era una fuente de derechos, que no era el primero que lo decía, quiere decir que ya todo eso venía andando. Así que Carlos plantea esta idea innovadora en vez de dividir los periodos históricos como se había hecho de manera tradicional. Aquí hay una tarea para los historiadores, y eso es, o sea, no es solo una persona que estaba reseñando, es una persona que conocía profundamente la historia de Cuba, y yo le debo a Carlos haberme interesado en ello, y le debo a esos que cuando yo llegué aquí y empecé de reportero, todavía estaban vivos muchos que habían ocupado cargos en la República. Y recuerdo estar en el Versalles, o en la carreta, ya no recuerdo, con el micrófono, y alguien me dice una frase de Oreste Ferrara, y notó en mi cara que yo no sabía muy bien quién era Oreste Ferrara, que había oído algo así. Me dijo, jovencito, si usted no sabe quién es Oreste Ferrara, usted no sabe nada de Cuba. Tenía razón, tenía razón. Gracias a que Carlos Alberto había publicado una biografía, salí a buscarla. Resulta que Playor y después Salvat habían publicado una biografía de Ferrara que es espectacular, magnífica. Y cuando en Madrid, recuerdo un día, le pregunté a Carlos, Carlos, ¿conociste a Ferrara? Me dijo, no. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque tenía yo todos los prejuicios que los revolucionarios me habían inculcado sobre Ferrara. Y aunque le publiqué el libro, sentía cierto desprecio por él. Solo cuando me logré desprender de todos esos prejuicios revolucionarios, he entendido la inmensa figura de un hombre que vivió desde los mambises hasta el comunismo, y que tiene un libro que sería esa la gran película, ¿no? Que empezara con Ferrara de regreso en Italia, escribiéndose con Carbonell en Nueva York y repasando toda la historia de Cuba, porque ahí va otra de las grandes obras de Carlos Alberto, que fue su trabajo editorial, que publicó no solo libros de texto, de ortografía, magníficos y todo, sino que publicó también, como Salvat, literatura no remunerable, ¿no? Como ha pasado ahora con mi libro de ayer, ¿no? Ahora, para quienes quieran estudiar este periodo de la República comunista y totalitaria, que ya estamos en la tercera, que dura hasta hoy, es lectura obligatoria Informe Secreto sobre la Revolución Cubana y sus actualizaciones, que son Fidel Castro y la Revolución Cubana o Viaje al Corazón de Cuba. En los dos primeros hay un retrato de la personalidad titulado así ¿Está loco Fidel Castro?, que es, además de un magnífico estudio psicológico, una pieza de fino humor e ironía, y en gran medida ese retrato del Castro desquiciado que asegura que la CIA desvía y le envía huracanes, me inspira a escribir esta reciente novela que presentamos el viernes, de La Gran Locura, que está dedicada en primer lugar a Carlos por su amistad y su magisterio. Pero Carlos Alberto Montaner ha sido un ensayista que desborda el tema cubano. Viajero incansable, conoció muchas realidades, y su libro, su gran ensayo, Las raíces torcidas de América Latina, explica por qué Latinoamérica es el segmento más pobre y subdesarrollado de Occidente. Para mí es un libro de historia tan serio que, de nuevo, el premio Nobel Mario Vargas Llosa
lo calificó de indispensable para entender por qué América Latina ha sido hasta ahora una promesa incumplida. Imposible olvidar sus libros de batalla como el bestseller Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, toda una deliberada provocación junto a Plinio Apuleyo Mendoza y a Álvaro Vargas Llosa. Pero ojo, Carlos Alberto ha sido igualmente un escritor de la esperanza, que nunca dejó de creer en la posibilidad de un futuro mejor, y ahí están para atestiguarlo sus ensayos Libertad, la clave de la prosperidad, o El presidente, que es un manual de sabiduría para los futuros electores y elegidos. No voy a enumerar toda su obra porque es extensa. Carlos Alberto no dejó nunca de estudiar y de escribir. No sería mala la idea, debería ser un compromiso, hacer una recopilación de sus mejores artículos aparecidos en la prensa de medio mundo. Toda una tarea porque son miles. Existe ya una recopilación de sus primeros años como columnista bajo el título del Ojo del Ciclón, que a mi modo de ver es una verdadera joya y una lección de periodismo. Hago un paréntesis. Yo estaba en Panamá y conocí a Carlos a través de Mayín Correa, no personalmente todavía. Él tuvo la gentileza de empezar a publicar mis artículos en Firmas Press. Y yo, el primer artículo que le envié era sobre el centenario de la muerte de Marx, algo así. Y él en un párrafo me envió a mano, no, firmado a mano pero a máquina, lo tengo guardado, una lección de periodismo de opinión. Me ahorré 5 años de universidad, ¿no? Donde me explicaba, dice, ¿qué quiere un periódico de un articulista desconocido? ¿No? Y entonces escribió en 5 líneas qué es lo que se necesitaba, ¿no? Opiniones inteligentes sobre temas de actualidad, no sé cuánto. Es increíble la capacidad de resumir en 2 párrafos todo lo que uno necesitaba saber. Tenemos por delante la tarea de conseguir los fondos, aquí o allá, para levantar una biblioteca con sus obras, incorporar sus ideas a las facultades de nuestras universidades, que mi hijo no tenga que pedir permiso en FIU para citar a Carlos Alberto Montaner, al profesor, que forme parte del currículo, a las facultades de nuestras universidades y estudiar y discutir su pensamiento, porque nos haríamos con ello un gran favor. Quiero hablar también del Montaner político, aunque sea a grandes rasgos. Se ha dicho mucho de que Cuba se perdió a quien hubiese sido un buen presidente, pero ese no era su objetivo, lo hablamos muchas veces. Su objetivo era crear un partido político lo suficientemente estable como para procurar libertad con gobernabilidad y generar partidos alternativos que se vieran obligados a moverse dentro de un marco ético, consciente de que el respeto a las instituciones y a las reglas básicas de la convivencia es tan importante como una cultura de la democracia. Para ello no solo creó la Unión Liberal Cubana, que como todos sabemos es un término diferente, el término liberal en el resto del mundo que en el mundo de Estados Unidos o incluso en anglosajón, ¿no? No sé, en Gran Bretaña se usa también en el otro sentido. Bueno, en Australia los liberales son de derecha. Okay. Así que hay parte del mundo anglosajón, por lo menos, usa el término liberal al Boris Pan. Okay. En Canadá, al contrario, los liberales son de izquierda. Okay. Y en Reino Unido son de centro. Alumnos de Carlos. A ver, Carlos no solo creó la Unión Liberal Cubana, sino que formó la Plataforma Democrática, a la que invitó para integrarse a las otras 3 grandes corrientes del pensamiento político actual: los demócratas cristianos, los conservadores y los socialistas. Se propuso con ello sacar al exilio cubano del hasta cierto punto cómodo nicho miamense y llevarlo a las cancillerías
de medio mundo, para que el tema cubano no siguiera siendo visto como un conflicto entre Washington y La Habana, sino entre La Habana y su pueblo. Logró en este sentido algo inédito, que 3 de las 4 grandes internacionales admitieran por primera vez, porque no querían hacerlo, en su historia, partidos políticos en el exilio. Y logró también que estas 3 grandes corrientes políticas tuvieran representación dentro de la isla. En ese sentido, actuó como un gran ministro de Relaciones Exteriores, no solo del exilio o de la oposición, sino de la democracia en general, como un verdadero canciller de la libertad. Ese es un trabajo que alguien tiene que continuar. Ese es un trabajo que hay que seguir. Hay un aspecto de la personalidad de Carlos Alberto que no se ha comentado mucho. Yo diría que poco. Y tal vez por su modestia, que es su valentía. Montaner fue un hombre valiente que se enfrentó de manera frontal a la dictadura. Y por ello fue a dar a la cárcel con apenas, 17 años, ¿no? Fue valiente enfrentando las acusaciones. No se doblegó, no lloró, no se rindió. Y lo fue con su espectacular fuga. Dijo, de aquí me voy. Y se fugó. Hay que ser valiente. Lo fue luego alistándose en el ejército norteamericano junto a otro grupo de exiliados que en ese momento entendieron que si los comunistas buscaban el amparo de una potencia extranjera como la Unión Soviética, quienes luchaban por recuperar la democracia cubana, no podían intentarlo con esa desventaja y era válido y necesario tratar de equilibrar esa balanza. Fue valiente en el terreno de las ideas, escribiendo siempre su verdad, aunque ésta no fuera conveniente o bien recibida en los grupillos intelectuales hispanoamericanos del momento. Fue valiente, y esto me toca también personalmente, fue valiente al defender el movimiento de derechos humanos en Cuba y a los disidentes que a mediados de los 80 se vieron atrapados entre 2 fuegos, el de la dictadura y el de parte del exilio histórico, donde no todos entendieron el planteamiento de una nueva estrategia de lucha. Fue valiente en sus determinaciones y para ello no lo vimos nunca alzar la voz, tensar un músculo, lanzar un insulto o cerrar el puño, jamás. Fue valiente, sereno y generoso hasta el último minuto. No podemos hablar de Carlos sin su sentido del humor. Su sentido del humor está presente en su obra y en su vida. Hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, hablando del valor personal, había por aquí, por el exilio, un personaje de esos que presumía de que él era muy bravo y se había reinventado la historia, de que había tenido tantas infiltraciones, no como las de Salvada, que eran de verdad, ¿no? Estas eran ficticias. Pero también le gustaba escribir y perpetraba, como decía Carlos, unos artículos llenos de errores de sintaxis y alguna que otra falta de ortografía. Un día ve a Carlos Alberto y se le acerca a saludarlo. Carlos se da cuenta además que el hombre anda con un escolta. Y cuando le pregunta, bueno, ¿y por qué tienes un escolta? El hombre le dice, es que hay un comando castrista que ha entrado en Miami con la misión de matarme. Y Carlos se le queda mirando y dice, ¿no será un comando de la Real Academia? Ese chiste también me lo aplicó a mí un día, que estábamos en Madrid, caminando precisamente así por la calle lateral de la Real Academia, y me dice, cruza la calle, Cao, crúzala.
Cuando eso yo también perpetraba, como dijo, artículos en el Herald. Digo, ¿qué pasa, Carlos, si vamos para allá? Dice, no, cruza la calle. ¿Por qué? Dice, no vaya a ser que te arresten, cabrón. Ese chiste y tantos otros, ¿no? Los hacía con mucha seriedad, además. Era muy ocurrente con los falsos profetas. Otra vez un personaje que presumía de ser culto y en realidad no lo era, se le acerca, la verdad que muy amablemente, lo saluda con efusividad y le propone, Carlos Alberto, tenemos que reunirnos para intercambiar ideas. Carlos se le queda así, dice, cada vez que intercambio ideas contigo salgo perdiendo. Y otra anécdota para terminar, pero esta vez encierra una moraleja. Habíamos, yo creo que Gina y Linda se acuerdan, organizado un foro, creo que era de la Unión Liberal, en un hotel aquí en Miami, que nos mandaron como 2 avisos de bomba y tuvimos que, ¿te acuerdas?, desalojar el hotel. Creo que estaba ese día Alvarito también allí. Y luego, cuando se reinició el evento, alguien le dijo a Carlos que estábamos como los liberales del Perico, que habíamos salido corriendo. Entonces Carlos Alberto contó con lujo de detalles asombrosos los eventos referidos, que fueron unos sucesos en el pueblo matancero de Perico, donde el Partido Liberal de la época daba un mitin político interrumpido violentamente por los conservadores de Menocal, el mayoral que venía sonando el cuero, y no se sabe si de verdad o porque se lo inventaron luego para chotearse, aseguraron que el orador gritó la ya famosa frase de "a correr, liberales del Perico". Entonces Carlos hizo una reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad donde ningún grupo político se crea o se sienta en la potestad de agredir a sus opositores, mucho menos desde una posición de fuerza. Que mientras no extirpemos de nuestra cultura ese germen de los actos de repudio, no habrá futuro posible. Pero Carlos era un optimista y en otra conferencia, creo recordar que en FIU, Carlos hablaba de cómo podría ser esa Cuba democrática del futuro. Y alguien del público lo interrumpió para burlarse de la idea optimista que estaba dibujando Carlos, diciéndole que según sus palabras pensaba hacer de Cuba una Suiza, y entonces le preguntó, le espetó, le digo, y yo le pregunto, señor Montaner, ¿dónde están los suizos para hacer esa Cuba futura que usted propone? Y entonces Carlos Alberto le recordó que, primero, esa era una frase de Oreste Ferrara, que no estaba diciendo nada original, ¿no? Dicha en 1939, cuando era constituyente y discutían los artículos de la luego malograda Constitución del 40, porque Batista, como sabe, la echó abajo. Y empezó Carlos en ese instante a hacer una comparación de cómo estaba Suiza en el año 39 y cómo estaba Cuba, de cómo había suizos mudándose a Cuba y que sepamos no había prácticamente ningún cubano buscando emigrar permanentemente a Suiza, de cómo estaba Europa en el 39, en ese año a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, todavía sin reponerse de la primera, y cómo a pesar de toda la inestabilidad que había traído la caída de Machado, Cuba prosperaba. Y que por lo tanto, a pesar de los pesares, la Cuba futura también podría salir adelante, y enumeró las razones objetivas de su optimismo. Y entonces Carlos hizo una pausa y le dijo, en fin, usted me pregunta que dónde están los suizos, y yo le respondo que los suizos están en Guanabacoa. ¿De acuerdo? Lo que provocó, bueno, pues un estruendo de aplausos. Es ese el espíritu que nos legó Carlos Alberto Montaner, porque nunca dejó de creer en la posibilidad de una Cuba mejor e incluso de una Hispanoamérica mejor. A eso dedicó su vida, a ello dedicó su obra. Y nos toca a nosotros mantener viva esa obra, mantener viva esa fe, esa idea, esa convicción, y agradecer que nos haya legado el mejor de los instrumentos, la mejor de las armas
que está en sus escritos, en sus ensayos, en sus libros y en su carácter. Y repito, con ello no le hacemos un favor, nos hacemos un favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta excelente presentación que has hecho. Y nada más que quería hacer un comentario. ¿Se imaginan ustedes en el futuro lo que el pensamiento de Carlos Alberto puede significar para Cuba? Hubiera sido maravilloso si Carlos Alberto hubiera podido vivir para que frente a la televisión, con esa facilidad de expresión, con esa modestia, pudiera haber explicado al pueblo de Cuba los valores de la democracia, de un liberalismo de derecha generoso, con aspiraciones no solamente a traerle al pueblo de Cuba la democracia, sino el bienestar económico. Gracias a Dios vamos a tener en el futuro, en una Cuba, una serie de documentales donde Carlos Alberto ha dado clases que hay que enseñárselas al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba aprenda de la verdadera historia de Cuba y de lo que es la democracia. Así que gracias, Carlos Alberto, por todo lo que nos has dado. Yo nada más que quiero decirles, primero que le agradezco a todos los presentes que nos hayan acompañado hoy. Sé que todos los que están aquí apreciaban y querían a Carlos Alberto mucho. Tengo que darle las gracias a Nacae, a Eduardo Sayas Bazán, a Justiniano, a todos los que han participado para que se realice este acto. Y les doy las gracias a todos por estar aquí y acordarse de Carlos Alberto. Yo sé que todos los que están aquí verdaderamente querían a Carlos Alberto, eran verdaderos amigos de Carlos Alberto, así que les agradecemos muchísimo que estén aquí presentes y que hayan podido acompañar a Linda, a Gina y a toda la familia.